La economía venezolana está en este momento, números más, números menos, provenientes del cálculo de la persona que lo esté haciendo, en torno a los 70.000 millones de dólares. Eso significa un per cápita, un Producto Interno Bruto per cápita que está por el orden de los 2.500 dólares anuales, ¿no? Si uno compara eso con otras economías del mundo, la más desarrollada, Suiza puede ser, Suiza es 85.000 dólares al año, Estados Unidos unos 65.000, pero si nos venimos hacia el continente americano, Trinidad y Tobago es 18.000, Chile es 16.000, Colombia es 7.000, bueno, y Venezuela es 2.500. Eso coloca a Venezuela más o menos a la par del Congo, de la República del Congo en el África, ¿no? O de Papua Nueva Guinea, ¿no? Entonces, entendiendo que venimos de unos 12.500, estar en 2.500 significa una quinta parte y nos coloca entre los países más pobres del mundo. Digo esto para poder entender el contexto de dónde estamos verdaderamente, ¿no? Y además, estamos en una circunstancia en la cual el nivel de destrucción que ha habido como consecuencia de las variables que miden nutrición, bueno, el 30% de los hogares venezolanos está en una circunstancia en la cual el 56% está en pobreza crónica, el 30% de los niños que nacen en este momento pues se van a dar cuenta de que tienen una disminución de su media de vida más o menos de 3 años, o sea que estamos retrocediendo en términos de lo que una economía le debe generar a sus ciudadanos, que es bienestar, que es capacidad de tener nutrición, que es capacidad de poder prolongar la vida como consecuencia de que se tiene esos niveles de nutrición, o que se tiene acceso a medicina, o que se tiene acceso pues, a poder hacer deporte y así sucesivamente. Entonces, cualquier recuperación que se pudiera producir, se produce dentro del contexto de un nivel de empobrecimiento muy, muy fuerte que nos coloca a la par pues, de los países, dentro del rango de los países realmente pobres del planeta, ¿no? Entonces, ahí pues, el debate sobre si acaso tenemos recuperación. Bueno, fíjense, la recuperación desde el punto de vista de producción interna. Un país requiere, por supuesto, que sus ciudadanos tengan acceso a transar, a hacer transacciones y de ahí pues la medida del PIB per cápita. Pero que además un país requiere construcción de producción como para poder sostener balanza comercial. Y que esa producción pues se transforme en empleo, en crecimiento de empleo para que las personas puedan ingresar y poder ir avanzando en una escala de superación profesional. Y ahí Venezuela pues, ha tenido también un proceso de destrucción muy, muy importante. Todo lo que es la producción local, no solamente la que se deriva del campo, sino la que se deriva de la manufactura per se ha venido destruyendo de una manera muy significativa. Todo lo que es el sistema siderúrgico, metalmecánico, bueno, la siderurgia prácticamente está acabada y como consecuencia de eso el sector metalmecánico pues está trabajando a un nivel básicamente ínfimo, entre otras cosas, porque la construcción, que demanda una parte muy importante del sector metalmecánico, también está parada, ¿verdad? Pero todo lo que es producción de envases, por ejemplo, entonces no deriva su materia prima del sistema siderúrgico, sino que lo deriva de la importación, lo cual nos ha transformado pues, en un país de maquila. Un país de maquila es un país que importa sus insumos, los transforma con un pequeño nivel de transformación y los convierte en productos terminados, pero con un bajo nivel de valor agregado. Lo mismo sucedió en el sector petroquímico. Venezuela solía producir, por ejemplo, resina plástica que exportaba en un nivel muy importante y eso dejó de ser y Venezuela hoy en día entonces es un importador neto de materias plásticas, de resina plástica. Para todo lo que significa el sector de transformación, asimismo en la petroquímica, todo lo que es derivado de otros insumos, como son por ejemplo todo lo que son los aromáticos o los alifáticos que van insertos dentro de otras cadenas industriales, como por ejemplo todo lo que es tolueno, benceno y sileno, pues también se ha dejado de producir, por lo cual el aporte de eso a la transformación de productos también se deja de estar.
cosas como resinas epóxicas que se utilizan para la fabricación de envases o que se utilizan para la construcción, cosas como resinas acrílicas, cosas como tintas que se producían en Venezuela se dejaron de producir, cosas como lubricantes que en Venezuela se producían sobre la base de bases lubricantes. Todo eso se dejó de producir en Venezuela y hoy en día se importan los insumos y se mezclan de otra forma, por lo cual pues, lo que hay es eso que digo, que hay una economía de mezcla, ¿no? Entonces, si somos una economía muy pequeña, muy pobre, que tiene un grado de agregación de valor en términos de producción muy pequeña, bueno, ¿dónde está esa recuperación entonces de la cual estamos hablando? Bueno, sin duda, este año lo que hemos visto es que, y lo comenzamos a ver a partir del año pasado, es que hay un proceso de dolarización importante. La importancia de la dolarización radica en que por fin podemos basarnos en una moneda dura, no tenemos una moneda que va perdiendo valor permanentemente. Al perder el valor, pues las empresas se van descapitalizando y los ciudadanos nos vamos también empobreciendo. Y al momento de haber podido pasar como moneda de cuenta de bolívar a dólar, pues en esa misma medida vamos a tener una referencia que nos va preservando el valor. Y eso es lo que estamos viendo este año. No estamos viendo nada más allá de eso, ¿no? Y eso lo estamos viendo además con una liberación de importaciones muy importante, que muy al contrario de lo que un país busca, que lo que busca es producir. Esta liberación de importaciones se ha producido, liberación quiero decir porque se desmontaron aranceles, se desmontaron derechos portuarios y se desmontaron pago al impuesto de valor agregado en las aduanas, pero se desmontaron principalmente para productos terminados, pero no se desmontaron para muchas de las materias primas. Entonces lo que se está es castigando la producción nacional, permitiendo que haya una importación de bienes con el propósito pues, de tener unos insumos a los cuales se puede tener acceso, pero sin que eso se traduzca en crecimiento de puestos de trabajo para que esos consumidores que están ahí yendo a poder comprar puedan tener el trabajo que les permite mejores niveles de ingreso como para poder tener un círculo virtuoso de crecimiento de la economía. Entonces, esta recuperación, yo creo que es una recuperación muy débil, muy afortunada, en el sentido de que por lo menos tenemos una estabilización del nivel de consumo, pero muy débil en el sentido de que es muy difícil que se traduzca en un crecimiento sostenido, ¿no? Para que haya crecimiento sostenido, Venezuela tendría que recuperar muchas otras cosas, ¿no? Yo hago un símil de que Venezuela requeriría, de que la forma de ver la economía venezolana en este momento es así como ver 4 anillos concéntricos, ¿no? El primer anillo es el anillo en el cual estamos en este momento, que es un anillo de supervivencia netamente, un anillo en el cual pues, tenemos un nivel de estabilización, pero si quisiéramos pasar a unos anillos más externos, entre los cuales pudiera haber crecimiento, el segundo anillo requeriría el que hubiese banca, por ejemplo, el que hubiese electricidad. Gran parte del país en este momento no tiene electricidad. Yo creo que en este momento somos privilegiados que tenemos electricidad aquí, pero el resto del país está viendo apagones, pero permanentes, además por largos periodos de tiempo. Mérida recientemente creo que tuvo 36 horas sin electricidad. Mérida y todas sus localidades aledañas, ¿no? El Zulia permanentemente, Barcelona permanentemente, pero también Barquisimeto, también Carabobo permanentemente, y por supuesto que toda la parte de Bolívar y de Anzoátegui. Entonces un país no puede recuperarse en la medida en que no va teniendo electricidad con la cual producir transacciones por internet, llamadas por teléfono desde celdas celulares. Cuando se va la electricidad se apaga la vida en un país, y eso es lo que estamos viendo, salvo por la región central, permanentemente en el resto del país. Banca también, un país no puede funcionar sin banca. Y ciertamente en la medida en que se incrementó el encaje marginal a 100%, bueno, básicamente se eliminó el sistema financiero para las compañías. Las tasas de interés pasaron a estar entre los 250, tasa de interés. La suma de lo que son las tasas de interés más los otros componentes que van generando lo que es el costo de un crédito, pasaron de estar de 200, del año pasado, y se mantienen todavía así, estar en el orden de 250 a 300% al año, el equivalente a 250 a 300% al año. Entonces ahí se decía, bueno, se debe acceder al sistema bursátil de manera tal de que se utilice como
la capacidad de que se emitan bonos de empresas para que los ciudadanos puedan invertir en empresas. Bueno, eso tampoco resultó el año pasado. Cuando tú tienes una escasez, una contracción de la liquidez de la magnitud que ha tenido la contracción de la liquidez en Venezuela, bueno, los bancos mismos que se van quedando sin liquidez van utilizando lo que son los fondos producto de los fideicomisos, de la caja de ahorro, como para poderse sostener en sus operaciones cotidianas, y no van pudiendo participar en las emisiones bursátiles que hay. Así que en este segundo anillo, pues nosotros tendríamos que tener esa cosa que sin las cuales una economía no puede funcionar. Cosas sin las cuales una economía no puede funcionar. Bueno, personal capacitado. La fuga, esta migración de 5 millones de personas que ha tenido Venezuela, algunos sitúan en 5, otros sitúan en 6 millones de personas, bueno, se ha llevado por delante una cantidad enorme de años de experticia, y las fábricas, más allá de los hierros, y los comercios y las empresas, más allá de los hierros, lo que son es la suerte de una cantidad de experticias que van funcionando de forma enlazada. Si uno, el vínculo que hay entre un chofer de un camión, que ya se conoce la costumbre de su cliente, con las fechas de producción, de manera tal de que tú puedas sacar los productos a unas ciertas fechas, como para que arranquen la semana con despacho. Bueno, todo ese vínculo, que luciera un vínculo superficial, es el vínculo de la experticia que se va generando, más allá de las cosas realmente sólidas, como son investigación y desarrollo que una fábrica pueda tener, en la cual se le van sus investigadores, contabilistas de costos, que son personas como de unos conocimientos muy especializados, dependiendo de la industria donde estén, o personas vinculadas a mantenimiento de máquinas o conocimiento de mercado. Entonces, sin eso una economía no puede funcionar, pero tampoco puede funcionar sin todo ese tejido de asesoría. Por ejemplo, en el mercado, en el mundo industrial, técnicos programadores de PLC, casas de repuesto de rodamiento, casas de correas que vendan correas dentadas o que vendan sellos, todo lo cual se fue de Venezuela, pues es la red sobre la cual se sostiene la operación continua de empresas. Entonces, en la medida que cosas de esa naturaleza no surjan, bueno, muy difícilmente una economía puede ir avanzando. Entonces, más allá de estar en el primer anillo de supervivencia, pasar a un segundo anillo requiere que tengamos infraestructura, que tengamos banca, que tengamos personal capacitado, que tengamos esa red que va sosteniendo la economía, ¿no? Luego hay un tercer anillo, que es un tercer anillo que yo llamaría de políticas públicas, ¿no? En los cuales tiene que haber estabilidad y tiene que haber orden. Esto que tenemos el presidente de facto, Maduro, que dice, bueno, qué bueno que llegaron los dólares aquí como para poder sostener la economía, yo me alegro de que esto haya pasado, y a la semana siguiente saca unos impuestos como para pechar las transacciones en dólares de forma tal de privilegiar el bolívar, o que dice, bueno, yo voy a sacar a la SUNDE a que vaya a fiscalizar los comercios porque no se debe transar en dólares. Bueno, lo que es una suerte de mensajes encontrados, en los cuales una empresa no encuentra unas reglas a las cuales comenzar a seguir, que sean claras, que sean predecibles y que permitan establecer las políticas mediante las cuales las empresas pueden relacionarse con sus socios, ¿verdad? Como para poder comenzar a hacer inversiones sobre la base de una previsibilidad de largo plazo, ¿no? Multas que no guardan proporcionalidad con las infracciones. Esto de tener fiscales del SENIAT, por ejemplo, que van a las empresas y como consecuencia de que no pusieron una columna antes que la otra, cierran a las empresas, ¿verdad? Y en muchos de los casos no cierran a las empresas, sobornan a las empresas para no cerrarlas. Bueno, todo eso lo que va es creando un entorno en el cual las empresas simplemente no pueden operar. ¿Qué empresa puede operar cuando la sanción es, bueno, que cierro, ¿verdad? Y eso va sucediendo no solamente a nivel del SENAT, muchas de los municipios van creando el mismo tipo de multas, ¿no? Las inspectorías del trabajo, cuando una empresa no se puede defender de la falta de un trabajador porque
la respuesta es simplemente el reenganche, no importa cuál haya sido la falta del trabajador, bueno, se generan todos esos desincentivos para que haya producción. Ahí están las comparaciones internacionales que dicen que un trabajador alemán produce en términos de generación de piezas producidas 60 veces más que un trabajador venezolano, aun cuando un trabajador alemán gana sustancialmente más que un trabajador venezolano. El nivel de productividad que se va teniendo cuando se van teniendo los desincentivos a la producción, pues son parte de esa política pública que van incidiendo en que no haya un entorno dentro del cual las empresas puedan arrancar. Luego están cosas como por ejemplo los CPE. Dice que en este caso los CPE, que son el elemento que toma Sencamer, que es metrología, el que mide el contenido de los productos. Dicen, bueno, yo tengo que ponerle CPE, que además es muy muy caro, por el orden de los 5 o 8 millones de bolívares por producto, que además tiene que renovar anualmente. Para todos los productos, una fábrica de pintura tiene que tener tanto CPE como todos los de pintura que tenga, pero los productos importados no requieren CPE. Entonces, esa dicotomía en términos de políticas públicas, por supuesto que va creando unos desincentivos para la producción, ¿no? Finalmente, yo diría que hay un cuarto anillo que es bien importante y que no quiero dejar de mencionar antes de cerrar, que tendríamos que nosotros analizar como para poder entender si Venezuela va a tener un proceso de crecimiento que yo digo, en este momento lo que tenemos es estabilidad. Segundo anillo tiene que tener todo esto de infraestructura. Tercer anillo tiene que tener políticas públicas y estabilidad de ellas en el tiempo. El cuarto anillo es una visión de futuro. Y aquí entra todo el mito del petróleo venezolano. Todos hemos visto cómo el mundo está cambiando hacia dejar de utilizar petróleo. Una compañía puede planificar como negocio el tener petróleo, porque el petróleo no se va a acabar mañana. Pero un país no puede planificar toda una agenda de balanza comercial en la previsibilidad de que el petróleo nos va a sostener. En este momento no solamente estamos con unos niveles muy precarios, 800.000 barriles diarios a 50 creo que daban 16.000 millones de dólares, pero si uno hace la previsión de que Venezuela pueda crecer en términos petroleros, y entendiendo a cuál experto petrolero uno puede escuchar, bueno, puede crecer a 2 millones de barriles diarios. Bueno, 2 millones de barriles diarios, ¿cómo se llama? 2 millones de barriles diarios puede significar unos ingresos dependiendo del precio que se tenga, de entre 20 y 30 mil millones de dólares como consecuencia de sus exportaciones. Pero para que el país crezca y se ponga a la par de lo que representa un país productor, bueno, si Venezuela produjese en términos per cápita a la par de Costa Rica, bueno, requeriría exportar unos 129 mil millones de dólares. Si a eso le ponemos un petróleo que nos puede agregar 30 mil, bueno, nos faltan 100 mil millones de dólares. Y Venezuela nunca ha exportado más allá de unos 7.500 millones de dólares en exportaciones distintas del petróleo. Si nosotros nos quisiéramos poner a la par de Corea del Sur, tendríamos que exportar, en términos de per cápita, tendríamos que exportar unos 376 mil millones de dólares. Bueno, y si el petróleo nos va a agregar 30 o 40 mil millones de dólares, ¿qué hacemos como para que haya producción que nos genere exportaciones por esas magnitudes? Entonces uno tiene que ver que tiene que planificar un país desde un concepto muy distinto del concepto petrolero, más allá de que ese petróleo en el futuro, en los próximos 15 o 20 años, que es los lapsos en los cuales una economía se va planificando, ese aporte petrolero no va a generar este nivel tan disminuido si no hacemos unas planificaciones dentro de esa visión de futuro de país que comiencen ahora, de una manera que se privilegie la exportación de bienes de mayor valor agregado. Bueno, vamos a estar relegados a mantenernos en este primer anillo, cuando mucho en el segundo anillo, pero ser un país que va a continuar siendo muy pobre, que tal vez puede llegar a un ingreso per cápita de 5 mil millones, dudosamente de 5 mil dólares, con lo cual dudosamente estaremos a la par de Guatemala, pero no mucho más allá. Entonces, resumiendo, bueno, creo que estamos solamente en supervivencia. Pasar
a recuperarnos desde el punto de vista de infraestructura, de banca, de gente, es complejo, muy complejo en este momento, yo no lo veo. Pasar más allá en términos de tener políticas públicas habría que tener institucionalidad y un gobierno legítimo, y por último, para recuperarnos y querernos poner a la par de una Costa Rica o una Corea del Sur, pues hay que tener una visión de desarrollo que va mucho más allá de